Antes de comenzar, es importante decir que todo lo que se menciona en este programa son opiniones e interpretaciones de los locutores relacionadas con sus propias investigaciones. Se le recomienda a la audiencia crear su propio criterio y tomar este episodio como una fuente de entretenimiento. Bienvenidos y bienvenidas al Gabinete de las Bestias Ocultas. En este episodio muy especial porque es la segunda parte de nuestra opinión, nuestra reseña, nuestro análisis sobre la película de Frankenstein de Guillermo del Toro. Y además un poquito más especial porque aparte de todo me acompaña Seth Salazar, que es doctor en psicología clínica y salud mental y postdoctorante en investigación científica y multidisciplinaria con formación en psicoanálisis, filosofía y tanatólogo. Además de todo, pues yo lo conozco porque es docente en la universidad donde yo estudio, así que bienvenido. Muchas gracias, Jackie. Bueno, yo les platico que mi intención de traer a Seth para este episodio es justo porque Seth ha realizado investigaciones muy importantes respecto a este espectro de la maternidad, la depresión posparto y toda esta onda. Y que justo en una de las clases que llegué a tener con él en el pasado, pues nos enganchamos mucho con el tema de padre con hijo y cosas de ese tipo. Entonces, cuando yo estaba preparando este episodio, me acordé mucho de él y pues dije, creo que a Seth le gustaría hablar mucho de este tema. Así que, la verdad, yo participaré muy poquito durante este proceso con algunas cosas. Me gustaría más que en esta ocasión él, que tiene obviamente muchísimo más expertise en estas cosas, pues nos contara un poco qué piensa. Así que, bueno, primero que nada, cuéntame qué tal te pareció la película. Ok, la opinión que tengo sobre este simbolismo que usa Guillermo del Toro para reflejar la ley del padre y la ley de la madre está como nítidamente realizada a manera de que, bueno, finalmente el padre reafirma la autoridad de la madre y esta madre, al morir, entonces deja al padre como este total y absoluto devorador del amor de Víctor, que cuando viene al encuentro la esposa o la prometida de su hermano, entonces él hace una vinculación directa sobre su propia madre, una madre amorosa, una madre intelectual, que a él le permite hacer esta vinculación de amor que le falta a lo largo de su vida, y por eso él también se vuelve tan voraz como el padre. Digo, recordando que el padre de Víctor en la película lo retratan como un hombre severo. Sí. Y él se vuelve con esta misma severidad. Entonces, dentro de todo el simbolismo que está plasmando Guillermo del Toro a lo largo de la película, tiene que ver prácticamente con la rivalidad paterno-filial y con la búsqueda del amor incesante de la madre, porque finalmente hasta la misma criatura le pide a él, hazme una compañera. Sí. O sea, quiero conocer el amor, pero el amor él lo conoció a través de Elizabeth, por eso es su segunda palabra más allá de su creador. ¿No? Es como para nosotros decir mamá. ¿Qué hace la criatura? Decir Víctor, porque es su creador. O sea, nosotros también hacemos nuestras primeras palabras, básicamente en la mayoría de los niños, es mamá. Ajá. ¿No? Y entonces hacer esta vinculación directa de mamá con el creador, pero quien le enseña el amor no es Víctor, sino es la cuñada. Entonces él queda prensado del amor como una búsqueda incesante. Él empieza a conocer todo el odio del hombre y empieza así su historia, desde la avaricia, desde la soberbia, desde la parte más oscura del ser humano, hasta finalmente encontrarse con el perdón y el amor. Realmente lo que le pasa a la criatura es conocer el mundo al revés. Empieza a conocer la oscuridad del hombre. Desde el hostil. Desde el hostil, o sea, desde esta parte que sostiene todo lo duro del ser humano, todo lo duro que tenemos,
y que finalmente termina vinculándose con el amor. La mayoría de nosotros venimos al revés, ¿no? O sea, primero conocemos el amor y la atención de mamá. Todo lo bonito. Todo lo bonito del cuidado materno, no todas las personas, eso sí. Porque, bueno, si la madre tiene depresión perinatal y depresión posparto, el niño va a conocer la parte hostil del humano. El rechazo, la desvinculación, el no querer, el no amar, ¿no? Entonces, lo que está haciendo aquí, básicamente, Guillermo del Toro, es darnos una perspectiva de qué pasa cuando no estamos vinculados desde el amor, sino desde la parte de la dureza del ser humano. Entonces, como la mayoría de los niños venimos con el amor, entonces nuestra entrada al mundo primero es con amor y luego conocemos toda la parte hostil cuando se termina nuestra primera infancia, que va básicamente cuando entramos a la primaria. ¿No? Entonces hace una muy bonita metáfora Guillermo del Toro en cuestión de el simbolismo de la ley paterna y la ley materna. O sea, ¿qué nos está dando cada uno? Justo, de hecho, bueno, en entrevistas ha hablado que porque se le ha juzgado y se le ha criticado bastante en esta parte de que pues vino haciendo Frankenstein desde sus anteriores películas, porque es esta parte donde pues realmente el monstruo no es el monstruo, sino el humano. Y aquí como que es lo mismo, pero el güey como que vino a parar el carro de, ajá, pero es que yo no vine aquí en Frankenstein a hablar de que el humano es el monstruo, sino estoy dando aquí a hablar sobre la relación padre-hijo. Porque él también afirma esta parte donde se siente seguro de no haber hecho esta película antes, sino que más bien hacerla ahora que él también ya es padre. Sí. Y es que hay una situación bastante peculiar con el uso de la noche en Guillermo del Toro y de la mayoría de sus películas que son precisamente en la noche. Ahora, hay que entender por qué la mayoría de las películas de Guillermo del Toro son realizadas en este transcurso del día, porque la oscuridad es la que sostiene la luz, no es al revés. Si salimos nosotros del espacio, al espacio, o sea, salimos del mundo en un cohete y nos encontramos en el espacio, todo es materia oscura que sostiene el brillo de los planetas, incluso a los soles. ¿Esto qué nos quiere decir? La oscuridad del hombre, la luz del hombre está sostenida por su propia oscuridad. Nosotros somos quienes somos y nos conocemos en lo más profundo de nosotros con los ojos cerrados cuando hacemos meditación, ¿no? Entonces tenemos que internarnos en nuestra propia oscuridad, los traumas de la infancia, los dolores, los primeros dolores que tenemos en la vida, para reconocernos y ver cómo nos vamos constituyendo. En ese sentido, lo que hace Guillermo del Toro es apelar a la oscuridad para mostrarnos que toda luz en el ser humano está sostenida por esta parte. Y vamos a poner ejemplos muy, muy claros. Las mejores cogidas que nos han dado en nuestra vida es en la noche, a la mitad de la madrugada, después de una reconciliación y de estar peleando todo el día. La concepción misma no se da fuera del útero, se da dentro del útero, en lo oscuro de la parte maternal de la mujer, lo que la hace mujer, que es la matriz, y se da en la oscuridad de la matriz, que cuando llega a fecundar el espermatozoide, da un chispazo de luz que luego se apaga para que se pueda condensar la vida. Entonces, en toda esta simbología que hace uso Guillermo del Toro sobre lo oscuro del ser humano, es que en la oscuridad es cuando se dan nuestras más altas pasiones. La mayoría de los asesinatos ocurren en la noche. La mayoría de las grandes masacres ocurren en la noche, pero también la mayoría de las reconciliaciones, la mayoría del amor. Nosotros vamos a pedir que alguien se case con nosotros en una cena más que en una mañana, ¿no? O sea, lo hacemos en momentos donde la oscuridad se desborda la pasión y es donde uno puede conocer mejor al ser humano. Incluso cuando crea la criatura, no lo hace durante el día, lo hace en la noche para que se sostenga la luz y dé el chispazo de vida. Y justo en mi teoría, bueno, lo que yo pienso, y si realmente lo hizo así, qué chingón. Para mí la idea del castillo, todo esto que mandó a construir, es el útero.
Sí. Porque justo es todo este proceso desde donde es creado, le da vida, pero no nace todavía. No. Su nacimiento, y de hecho me parece una construcción muy bien hecha, es cuando la criatura sale del ducto de agua que da hacia el mar. Sí, precisamente lo que está haciendo, ¿no? En el momento que pone la antena de plata para que se pueda captar el rayo, o sea, hace escalar este falo paterno para que con la luz, con la energía, llegue hasta el punto donde está siendo construida la criatura, y finalmente le prende fuego a este castillo, ¿no? Porque es el fuego de la pasión, es el fuego del amor, porque este Víctor hace a esta criatura con amor, pero con amor desde el narcisismo, con el amor desde su propio ego. Pero fue finalmente por amor. Como dices, en ese momento la criatura está viva, pero todavía no nace. Exacto. Lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en el útero. Estamos vivos, pero todavía no nacemos. Entonces esta expulsión que hace a través del agua y que se sumerge al agua y que luego sale, es un ser arrojado al mundo, como mucho de la filosofía existencialista con Sartre, que dice en el existencialismo es un humanismo, somos seres arrojados al mundo. O sea, la criatura no sabe para qué vino, sabe que está viva, pero ni para qué ni por qué, y poco a poco aparte se va dando cuenta que encima de eso no va a poder morir, ¿no? Entonces está arrojada al mundo y no sabe para qué, ni siquiera sabe quién es, y lo mismo estamos nosotros como bebés. O sea, realmente él nace en una condición psicótica. ¿Qué es esto? Seres que están completos. La criatura es un ser completo porque no tiene necesidad hasta ese momento, porque quien lo mete en falta es precisamente la cuñada de Víctor, Elizabeth. Por eso él no tenía otra palabra más que Víctor, más que la palabra de su creador, pero el hecho de que entre Elizabeth a su vida lo hace estar en falta, lo hace buscar el amor, y razón por la cual luego le pide a Víctor, hazme una compañera. Sí, justo. Aunque también en esa parte me parece un poco extraño. Bueno, digo, no sé, porque aparte de negarla por el hecho de una reproducción entre las criaturas. Claro, o sea, lo que le está haciendo Víctor es decirle, no voy a crear más aberración humana, no vamos a ser hijos inmortales. No, eso no va a pasar, porque recuerda que las 3 prohibiciones de la cultura, o sea, que fundan la cultura, es no al incesto, no al parricidio y no al canibalismo. Lo que está haciendo Víctor es decirle, no vamos a cometer incesto, porque no vamos a hacer criaturas que nada más puedan ser entre ellas, ¿no? Porque entonces lo que va a pasar con la criatura es, ¿y con quién me voy a reproducir? Esa no la había pichado, la verdad. Esa no la había captado. Claro, pero por eso le dice Víctor, es que no podemos crear estas aberraciones, porque si ellos empiezan a entremezclar, entonces vamos a hacer monstruos en vez de humanos. Además, tú eres un monstruo, ¿cómo vas a poder tener un hijo y que este hijo sea proveniente de un monstruo? Que aquí vienen los 3 psiques de la neurosis: culpa, vergüenza y asco. Ok. Entonces lo que hace Víctor es decirle que es precisamente la ley del padre, de eso se trata la ley del padre, es no voy a producir cosas que causen asco, porque tú, mi monstruo, tú, mi creación, eres asco de mi propia soberbia, de mi propio narcisismo. Entonces no voy a dejar que tú empieces a tener más descendencia que provoquen asco, porque aparte da asco y da vergüenza. Eso es la parte dura de la ley del padre, porque todos aquí, los que somos neuróticos, los que estamos en falta, los que ningún chile nos embona, estamos marcados por las 3 prohibiciones que fundan la cultura. O sea, nadie se ve cogiendo con su madre, ni cogiendo con su padre, ni con sus hermanos, ni con sus hijos, a no ser que haya una distorsión en la construcción del yo, pero un
o sea, personas normales, o sea, normales, quiero decir que estén dentro de la norma, no copulan con su padre, con su madre, con sus hermanos, con sus hijos. No pasa. Quizás con los primos sí, en algunos lados del mundo. Saludos a Monterrey. Pero por regla, eso no se hace. O sea, porque lo que va causando son errores y horrores humanos. O sea, tú lo puedes ver en la realeza. Por no mejorar o sea, por no incluir a personas fuera de la familia real, fue que empezaron a tener deformaciones, que la quijada más grande, las narices grotescas, las orejas grandes, empezaron a morir de leucemia. Eso mismo les pasó a los judíos, y razón por la cual ahora extienden que un hombre puede casarse con una mujer no judía, ella nunca ser judía, pero sí los hijos ser judíos. Y la realeza viene la reina, si no es el rey, en el caso, por ejemplo, del esposo de la reina Isabel, él nunca fue rey. Él fue duque, pero él nunca fue rey. Justo. Pero ¿qué pasa si el rey tiene a la reina y el rey muere? Pues la reina consorte se queda todavía a gobernar. ¿Por qué? Porque eso es lo que renueva la sangre. De esto está plasmado lo que propone Guillermo del Toro a través del guión con Víctor. Yo no voy a dejar que tú, monstruo, hagas más criaturas, porque eso va a dar vergüenza y va a dar asco, y a mí me va a dar culpa. Finalmente, Víctor no es un tipo psicótico ni perverso, es un tipo neurótico absorbido por la ley total y absoluta del padre, porque el padre, ¿qué fue lo que hizo? Lo mismo. El padre fue el que crió al monstruo Víctor, y Víctor, en la soberbia del padre, crea esta criatura, que esta criatura es totalmente pura. Ajá. Y justo también yo estaba pensando, ¿no entraría también en esta parte donde Víctor es cuando tienen este aire de superioridad de ser, o sea, es que sí, también es este rollo megalómano. de ser Dios? No, de ser Dios. Ah, ok, sí, megalómano. ¿Sí? Sí. ¿Y ya no era otra palabra? No, es el narcisismo cuando se hace psicopatológico, se llama megalomanía. O sea, cuando ya pasa del lado de la psicosis, donde uno se cree Dios, o que va a parir al Mesías, o al próximo, al Mesías, que es el próximo salvador del mundo, o que va a parir al Hijo de Dios, eso se llama megalomanía. No, Víctor no se cree megalómano. Él lo que quiere es demostrarle al padre que sí puede vencer a la muerte, porque el padre no salvó a su madre. Ajá. Pero al padre no le interesaba salvar a su madre, le interesaba el hijo que traía adentro. Sí, porque también durante todo este contexto, cuando Víctor está contando su historia, menciona que y también entre su pelea con su propio padre, que su padre tenía envidia de él y de su madre, de sus ojos oscuros, de su cabello ébano, Pero ¿sabes qué era lo que envidiaba de ellos? Que ellos sí sentían amor. Tras. ¿No? Y entonces la madre de Víctor ama a Víctor. Él crece algunos años, más o menos, por lo que se ve, son 12 años al momento de la muerte de ella. Crece 12 años conociendo el amor, y hasta ahí Víctor era un niño con muchos conocimientos, impulsado por el padre, pero era un niño amable. Fue cuando se vuelve soberbio, cuando muere la madre, que ya no hay una madre amorosa que contenga esta oscuridad del hombre, que entonces él se empieza a desbordar en su propio narcisismo. Ya no había nadie más inteligente que él. Entonces, cuando hace esta criatura nace desde la parte más oscura de él, que es su propio narcisismo y su propia soberbia de ser mejor que el padre, no mejor que Dios. Es desafiar a Dios, pero es superar a su padre. Hay este par de sueños donde está el arcángel Azrael, que, para que lo entendamos, el arcángel Azrael es el arcángel que está entre la vida y la muerte, que es el que lleva a los vivos al mundo de los muertos, ¿no? Y en esa simbología él tiene a este arcángel Azrael que está frente a él y le dice: me mentiste porque tú me dijiste que podía hacerlo. Pero finalmente lo que hace el arcángel Azrael es que, después de presentarse como un rostro con vida, se presenta como un rostro con muerte, porque él hace esta vinculación
que nadie puede superar a la muerte y el hombre mismo es el que puede crear una criatura capaz de desafiarla, pero no es humana, ¿no? Entonces, sí puedes crear a alguien que desafíe la muerte, pero nunca va a ser humano. Tiene el chispazo de Dios, sí, claro, porque viene del rayo y eso es de Dios, eso es Dios. Por eso esta criatura viene sin pecado original. Por eso no puede ser expulsado a ningún lado. Por eso está siendo arrojado, porque esta criatura, si no tiene pecado original, ¿de qué se le puede castigar? Llora, voy a llorar. Sí, no tienes idea de lo mucho que me duele esa historia. Sí. Y ahora, por ejemplo, verlo desde tu interpretación me está haciendo pensar más cosas. ¿Qué te está haciendo pensar? Mis propias proyecciones. Que no me voy a quemar aquí. Hay otro momento de la película donde, pues precisamente Víctor lo está acicalando, está viendo el tema del cabello, está viendo cómo van sanando las heridas y demás, o sea, va haciendo algunas pequeñas incisiones para implantarle la parte capilar del cuero cabelludo. Y lo que le sucede a la criatura es que ve su reflejo por primera vez, que esto es, en términos lacanianos, el estadio del espejo. Lo que se planteaba aquí, básicamente, Lacan por ahí de los años 50, 60, es ese momento donde la madre carga al niño, se acerca a él al espejo y le dice, mira, ese eres tú. Y de hecho, ¿no? sí. Ay. Y entonces ese eres tú y el niño no sabe que ese que está enfrente de él es él. Simplemente empieza a observar que si él mueve, el reflejo también mueve, ¿no? Y entonces esa es la construcción que en francés es el je y el moi, ¿no? El moi como este yo virtual en español, dependiendo de la traducción. El moi es este yo virtual porque sabes que esta mirada frente al espejo es una mirada de ti mismo, pero de ti mismo que no habla, que no piensa, pero que está reflejando, está proyectando esa parte de ti, la parte de ti de que todos ven, pero que tú no te puedes ver. Okay. Uno no puede ver su propio rostro, puede ver incluso el cabello, si se lo jala un poquito, aquellos que tienen cabello, yo no, por ejemplo, o sea, digo, sí tengo cabello, pero no el largo, pero si tú te puedes ver tu cabello como chica con cabello largo, te lo puedes ver, te puedes ver todas las partes de tu cuerpo, incluso puedes llegarte a ver parte de las pompas, pero tampoco te puedes ver todas las pompas porque ya no pertenece a la imagen que proyectas hacia adelante. O sea, lo que ve la gente es la mirada de tu rostro. Entonces, decían la filosofía existencialista, o sea, nosotros sentimos culpa, vergüenza y asco a través de la mirada, porque es esta mirada que juzga. Entonces, ¿qué hace esta criatura al momento de verse? Él sabe que es él, pero no sabe que ese otro él no piensa, es nada más una imagen reflejada de él. Quien le dice quién es o qué es Víctor, y le dice, ese es tu reflejo. Pero él se ve a la mirada del otro y dice, pero yo no soy igual a Víctor, yo luzco diferente. Y de hecho también voltea a ver la medusa de piedra que está ahí y imita la expresión. Le hace más sentido parecerse a esa criatura, que es una mirada de horror, que propiamente la mirada de Víctor, que es una mirada humana. ¿Qué es lo que sucede cuando entonces llega con el anciano? Porque el anciano no ve. Entonces el anciano le puede decir quién es, bueno, cómo construirse, o sea, le da una mirada que no es una mirada externa, es una mirada interna. Porque el ciego dice, yo no necesito verte, yo te escucho, tus actos son los que empiezan a definir. O sea, eres una criatura pura y noble, porque no necesita la mirada externa, ¿no? Que eso es uno de los elementos más importantes que hacen la construcción del guión de Guillermo del Toro a través del viaje del héroe, el encuentro con el
con el ermitaño, porque estos ermitaños, esta gente sabia, que por lo regular son representadas por viejos, por ciegos, por tuertos, tiene una connotación muy, muy importante, porque si nos vamos a la teoría nórdica, a la mitología nórdica, Odín pierde un ojo, pero es un ojo que ve hacia adentro, ve al interior y ve más allá con el otro ojo bueno, y ve más allá de lo que los demás pueden ver. Tiene la mirada presente y hasta futura. Eso es en el caso de la literatura nórdica. Entonces, tiene un ojo que no necesita ver afuera porque tiene el otro que lo compensa, pero este otro ojo ve hacia adentro todo el tiempo. Por eso Odín se hace sabio. En todas las mitologías y en las tragedias, vamos ahora con la de Edipo. Edipo se saca los ojos para ya no ver a la madre con la que tuvo incesto y soportar el haber matado a su padre. Entonces ya no necesita ver nada afuera. Se quita los ojos para ver totalmente hacia el interior, porque solamente en el interior podemos encontrar la respuesta. Si nos vamos con los monjes tibetanos, ellos no meditan con los ojos abiertos, meditan con los ojos cerrados, porque la visión no es importante. La mirada castiga, la mirada juzga, la mirada somete. Entonces, para que tú puedas conectar con alguien, tú puedes verlo por ti, tú puedes sentirlo por ti misma. Hay personas con las que convives cotidianamente, que te das un beso y no lo haces con los ojos cerrados. Perdón, no lo haces con los ojos abiertos, lo haces con los ojos cerrados porque no necesitas verlo, necesitas sentirlo. Y puede que haya clic o no haya clic. Si te gusta ese beso, si sientes una conexión con ese beso, te lo llevas a la cama. Entonces, pues bueno, cuando hace en la teoría lacaniana, cuando uno empieza a ver en el espejo lo que es, pero que ese otro yo, que es este yo virtual, no piensa, no emite palabras, solamente es la representación, entonces podemos saber lo que es nuestro yo y lo que mostramos al mundo como este yo virtual. Razón por la cual incluso en las redes sociales ves a muchas personas que no se muestran en los momentos más tristes de su vida, ni en los momentos de mayor desesperación, porque en la virtualidad del ser está esta proyección que a nadie le gusta observarnos estando tristes. Incluso, bueno, The Big Bang Theory, ¿no? Voy a mezclar un poquito. Lo que hace Sheldon Cooper es que él no sabe dar esta atención cuando ve a alguien triste, sino que lo toca de lejitos y ya. O hace las cosas que le enseñaron que debería de hacer. Que debería hacer, que la mayoría de nosotros vamos aprendiendo, pero esto no lo aprendemos del padre, esto lo aprendemos de la madre. Que regresando a la película, esa es la importancia de la figura femenina en la vida de Víctor y en la vida de la criatura a través de esta cuñada. Porque lo que hace Elizabeth es enternecer a ambos desde el amor, desde la mirada con amor. Ella observa a Víctor, ve una persona ambiciosa, soberbia, dura, con mucho conocimiento, muy inteligente, más inteligente que su hermano. Incluso ella hasta se siente atraída por esta persona tan soberbia y tan oscura. Pero se da cuenta que no. Y no porque él no va a conocer el amor, porque él ya conoció el amor, que a muchos hombres les pasa. Si no cortan el cordón umbilical con sus madres, no puede haber paso a una pareja, porque el amor ya está dado por la madre. Lo que se da cuenta Elizabeth es que ese amor nunca va a poder ser para ella y por eso no se va con él. Se queda con el hermano, porque el hermano no conoció el amor de madre y por eso ella lo puede ser. ¡Órale! Sí, entonces con Víctor, ella decide no mezclarse con él porque ese lugar en su corazón ya está ocupado. ¿No? A muchos hombres, incluso cuando se empieza a revertir el papel de que los hombres se hagan cargo de los padres,
cuando se hacen cargo o responsables totalmente de la madre, es cuando vienen las disfunciones eréctiles. ¿Por qué? Porque ese amor vuelve a estar ocupado y por eso ya no pueden con la esposa. Entonces ya no le cumplen porque ese amor ya está cumplido. Ah, su madre. Entonces, ¿qué pasa con este Víctor? Él no se iba a poder coger a Elizabeth porque él no soltó nunca la ley materna. Uh-huh. De hecho, y viene muy especificado en la parte de que todo el tiempo está consumiendo leche. Exactamente. Hay varias escenas donde está consumiendo leche. Exactamente. ¿Por qué? Porque él se queda prensado al seno de la madre. Por eso esta parte es muy importante de la simbología que usa Guillermo del Toro. Porque si el hombre no renuncia al amor de la madre, pero no una renuncia de ya no te vuelvo a hablar, mamá, de una renuncia de necesito que tú te quedes aquí al lado de mi padre para yo poder tener mi pareja. Cuando no se hace esta ecuación, es que el hombre se queda atorado y fijado en la etapa oral, que es de los oradores, que es de los mitómanos, que es de los alcohólicos. O sea, finalmente, si bien Víctor no era alcohólico y no era mitómano, lo que pasaba es que era un estupendo orador que hacía gala de su conocimiento a través de del lenguaje. Entonces, eso es lo que logra enamorar a todos excepto a los grandes padres. Cuando lo vemos exponiendo lo de su primer muerto, su maqueta, el prototipo. El prototipo enamora a todos menos a los grandes padres, ¿no? Que son 3, culpa, vergüenza y asco. Okay. Son los 3 jueces que le dicen esto es una aberración, esto es una abominación, ¿no? Porque son representados por el número 3 de los 3 diques de la neurosis. Entonces, ¿qué le dicen? Tú no puedes estar aquí, pero no va a faltar quien lo necesite porque ve en él su salida, que es el benefactor que tiene. Y como benefactor que tiene una única petición, que es poner su cerebro en la criatura. En la criatura. Tras. Entonces, con esto, la construcción, o sea, no es una película nada más de cómo se transmite y se transfiere la ley del padre con base en las expectativas que tiene el padre del hijo. El padre castiga a Víctor en la niñez, no pegándole en la cara, no pegándole en las manos, sino pegándole en el cuerpo. No es cierto, sí le pega en la cara, porque dice que la cara no lo va... Sus manos ya van a ser su instrumento de trabajo. Entonces ya no lo puede lastimar. Es vanidad. Solamente es vanidad, entonces le baja la vanidad. Efectivamente. Lo que hace Víctor con la criatura, con Frankenstein, la criatura de Frankenstein. Sí, porque la criatura no tiene nombre. La criatura de Frankenstein es no lastimarle la cara, pero sí pegarle en el cuerpo, con la misma severidad con la que hacía el padre. No puedo ni siquiera visualizar eso porque me duele. Claro, pero esto que hace Guillermo del Toro es, o sea, les voy a mostrar cómo era severo el padre con el hijo, pero no de una manera que cause asco, sino de una manera muy fina, como lo maneja Guillermo del Toro. No hay necesidad de ver cómo golpean a un niño, ¿no? Entonces, como no hay necesidad de ver, vamos a hacernos conscientes de cómo sí lastimamos a los niños. Pero es justo, es muy interpretativo eso. O sea, sí se da a entender bastante bien esa mirada del niño. Sí. Sí, y si te das cuenta, cuando muere el padre, el Víctor nunca llora por él. Es como, ya te moriste, ahora me toca superarte. ¿No? Entonces, cuando lo supera y ve a su criatura, su primera reacción es de horror. La criatura es pura, la criatura incluso hasta lo tapa. Él amanece tapado porque la criatura no tiene maldad. Todos los niños no tienen maldad cuando nacen, ¿no? Cuando vemos a un niño recién nacido, él no sabe de odio, él no sabe de tristeza, él no sabe... El niño, o sea,
todas las construcciones que tenemos vienen por parte de nuestros creadores, de nuestros padres. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta criatura? Que lo tapa, él amanece tapado, se da cuenta que está ahí, se horroriza y le empieza a decir Víctor, y la criatura piensa que él es su nombre, Víctor. De hecho, es justo, siento yo también que por eso lo internaliza mucho, porque también aparte de todo empiezan a mimetizar, porque empieza a hacer con sus manitas. Víctor al primero entre su horror y su susto como que lo rechaza un poco, pero después así como de, no, sí, manos, mira, manos, y empiezan a mimetizar entre ellos y por eso internaliza tanto su nombre. Que es lo mismo que hace la madre con el bebé, ¿no? Y entonces el bebé, cuando se descubre la mano, lo primero que hace es, cuando se descubre la mano es metérsela a la boca. Cuando se descubre el pie, también se lo mete a la boca. Es la forma de conocer el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace la criatura? Es empezar a conocer el mundo, le quiere poner palabra, pero no puede ponerle palabra. Lo único que alcanza a decir es la creación. Claro, ya lo construyen siendo adulto, no lo construyen siendo bebé. Entonces, como lo construyen siendo adulto, él tiene que aprender a pensar, a generar pensamiento, pero el pensamiento solamente se puede estructurar con esta dinámica de lenguaje. O sea, no hay pensamiento previo al lenguaje, el lenguaje va construyendo el pensamiento. O sea, lo que hacen nuestras madres es darnos precisamente el pensamiento. Por eso la mujer, la madre, estructura el síntoma. O sea, nos va a decir cómo es que nosotros vamos a enfermar, cómo nos vamos a parecer. Una madre es la que te dice, peínate esos cabellos, pareces recién levantada de la cama, ¿a poco te vas a ir así descotada? Oye, ponte loción, vas a ver a tu novia. O sea, la madre nos enferma con su angustia, con la angustia de la madre de que nosotros seamos perfectos. Lo que hace Víctor es, al principio, maternar como su madre lo maternó, pero luego le gana la ley del padre que él tiene internalizada y se la transmite a la criatura. Le transmite la severidad del padre a su propia creación. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a aprender la criatura? Lo que empieza a aprender precisamente es la parte dura de la ley del padre. Pero siento donde justo se crea el trauma, donde, o sea, empezamos con esta parte dura, pero cuando incendia el castillo, sí, cuando lo abandona genuinamente, que lo deja atado incluso en la mirada de la criatura, es donde se genera el trauma, sí, real, porque está abandonando. Y lo único que grita, ya voy a llorar, es el nombre de Víctor, 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 pero lo grita, o sea, se percibe desgarrador en la escena, y este güey agarra la onda y como que se arrepiente, pero ya no hay marcha atrás, la herida ya está hecha. Sí, el trauma ya está hecho, y eso es precisamente el trauma de la separación, que todos nosotros lo vivimos. O sea, ¿por qué la madre se va de nosotros? ¿No? Y entonces la madre se va de nosotros y nosotros bebés lloramos para que venga la madre a nuestro auxilio. Porque no soportamos la angustia de separación. Vamos, eso tiene implicaciones hasta biológicas. Cuando uno nace, se rompen las mucosas de la nariz y se empiezan a hinchar los pulmones y empieza a respirar. Son de los pocos órganos que no tienen actividad estando dentro del vientre materno. Entonces esto es una inflamación que duele la separación, y por eso lloramos, porque se inflaman nuestros pulmones, nos cortan el cordón umbilical, nos presentan a la madre y se lo llevan a revisar que todo vaya bien, se lo vuelven a llevar para bañarlo y todo, y entonces después ya regresa la madre. Que aprende el niño que si llora va a regresar a la madre. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo, cuando estamos súper enamorados, amamos tanto a alguien y esta persona se nos va, hacemos referencia a la primera separación que tenemos, la separación del trauma del nacimiento, porque somos separados de la madre. Y luego, conforme somos niños y vamos creciendo, mamá se va a ir de nuestro lado constantes veces.
¿no? Que se va a ir a trabajar, que se va a ir con las amigas, que se va a ir. Y entonces el niño empieza a pensar que hay más importante que no sea yo. Entonces, con esa separación que hace la madre y que nosotros vamos aprendiendo que hay algo más importante allá afuera, o por qué la madre se va de nuestro lado, es que nosotros empezamos a estar en falta. ¿No? Por eso nos estructuramos neuróticos. Si tú ves a un niño con síndrome de Down, lo que hace la institución es privar a la madre de ese niño para hacerlo funcional. ¿No? En los CRIT y todo esto, los niños con autismos no verbales, o sea, ya moderados y graves, lo que hace la institución es hacer que ese niño pueda ser autosuficiente o autónomo a medida de lo posible, y esto es desvinculando la simbiosis madre-hijo. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que refleja Guillermo del Toro en esta película? El trauma del nacimiento. Porque él está en simbiosis con Víctor, porque no puede decir otra cosa hasta que llega la mujer y le dice, o sea, hay un mundo afuera. Sí. O sea, llega alguien más, él se da cuenta que hay un mundo afuera y que en ese mundo afuera hay alguien con la que pudiera compartir, ¿no? En ese momento lo que le pasa a la criatura es entrar a la dinámica de la falta, ¿no? Entonces entra a la falta porque dice, hay algo más allá que solamente esto que conozco, y después de eso es que se incendia y sale expulsado del castillo, porque además recordemos que en algunas pruebas psicológicas, por ejemplo el HTP, la casa representa a la madre. Ajá. Porque la madre es la que sostiene el hogar. Se les dice cuando se están separando, no te preocupes si vas a perder tu casa. El hogar no se encuentra en la casa, el hogar lo tiene mamá. Entonces, como mamá tiene el hogar, este castillo representaba a este primer momento de su creación, pero él no fue nacido por una madre, fue nacido por un padre. Entonces es en el castillo, no es en una casa. Entonces él sale expulsado del castillo como si fuera expulsado de un vientre materno que nunca fue materno, fue fálico. Ajá. Y en el camino se encuentra con Elizabeth el día de su boda, precisamente, cuando él menos lo esperaba. Y encontrar a Elizabeth es volver a encontrarse con el amor, que es lo que a todos nos pasa, que cuando renunciamos en la adolescencia al amor de la madre y buscamos a tener nuestra primera novia, esa precisamente la renuncia que hacemos. Mamá no me puede dar todo, lo tengo que conseguir afuera. Vaya. Oye. Arruino películas, yo lo sé. No. Sí. A mí nada, ni nadie, ni nada me ha arruinado Frankenstein. Nunca. Bueno, tal vez Universal Pictures con la confusión de los nombres, pero... De ahí en fuera. De ahí en fuera nada. Yo sigo muy enganchada con lo que yo leí. Y aparte es mi libro de... O sea, lo leí a inicios de año otra vez. Okay. Es mi libro de consuelo, muy cañón. Que eso también, ¿no? Que va aprendiendo Víctor que ante la mirada aterradora, que todo mundo lo ve y piensa que él es un monstruo, se termina convirtiendo en uno. Por eso es importante la mirada del ciego. ¿Y por qué la mirada del ciego? Porque no tiene que verlo, para saber cómo es su corazón. Porque es un corazón libre de pecado. Incluso él mismo le dice, yo maté a un hombre y vengo cargando todo eso en la vida. Y le explica la razón del perdón, ¿no? Y saber que, aún sabiendo que alguien te hizo daño. Sí, y poderlo perdonar. Es que el perdón en ese sentido no es para la otra persona, es para uno mismo. Para que tú te liberes del rencor, no para liberar al otro de haber sido un hijo de la chingada contigo. No, es más bien por mí, yo te libero de este dolor que es mío exclusivamente, no de ese dolor que tú me transferiste a mí, porque ese dolor, ese es tuyo, ese te corresponde a ti, ¿no? Entonces dicen, es que a mí me fueron infiel y yo por eso soy infiel.
Bueno, te fueron infiel no por ti, te fueron infiel porque la otra persona... Por tus carencias emocionales. Exactamente, habló de sus carencias personales, ¿no? Entonces, precisamente, ¿desde dónde viene esta criatura? Precisamente de las carencias emocionales del mismo Víctor. ¿Y por qué crea un hombre y no crea una mujer? ¿No? También había visto esa parte donde explicaban que era la imagen fuerte esto del abandono, donde decía que por eso los hombres no podían dar vida. Porque abandonan. El hombre es el que abandona. Y ya lo decía Jaime Sabines en el poema Los Amorosos. Pone los amorosos, no las amorosas. Porque los amorosos son los que siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. El hombre muchas veces es incapaz de mantenerse en un solo lugar, porque el hombre, a través de su ausencia, es que crea falta. Por eso los hombres nos cuesta mucho trabajo comprometernos, incluso comprometernos con chicas a las que podamos amar muchísimo. Y luego estamos con ellas y ponemos el cuerno, ¿no? ¿Y por qué hacemos todo eso? Porque somos seres en falta, porque nuestros padres nos enseñaron así. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este Víctor con su criatura todo el tiempo? Buscar que entre en falta, porque en eso se internalizó la ley del padre. Él al principio empieza a recordar, mi padre no estaba, por muchos meses no estaba y de repente llegaba, pero el consuelo era que se volviera a ir para nosotros estar y aparte juntos. Esta parte donde dice que mi madre era solo mía. Mi madre era solo mía, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ver con Elizabeth? Que esa madre no era solo suya. Y por eso manda al hermano a construir todo el desmadre del castillo para quedarse con Elizabeth. Pero Elizabeth nunca está con él, porque Elizabeth sí se da cuenta de esta terrible falta de él, ¿no? Entonces, al momento de encontrarse con la criatura, ella se encuentra una criatura libre de maldad. Claro que se iba a enamorar de una criatura libre de maldad. Digo, esa es la parte romántica de Guillermo del Toro. La verdad es que también las mujeres se fijan en el malo. ¿Y por qué se fijan en el malo? Porque también hace clic con todas sus carencias afectivas, ¿no? Sí. Por eso buscamos al que sabemos que no nos conviene, que es mentirosa, mentiroso, que es infiel. O sea, nos buscamos relacionar con el conflicto, pero Elizabeth no tiene conflicto. Entonces se puede enamorar de una criatura que no tiene maldad. O sea, finalmente, si la criatura no puede tener lenguaje en un principio, es precisamente porque no está en falta. Entonces, cuando llega Elizabeth, lo hace estar en falta de amor. Y si quiere tenerlo, tiene que hablar. Sí. Si quiere ser aceptado, tiene que hablar. Como en esta parte, para poder pedir. Para poder pedir. Para poder demandar amor. Porque no hay demanda de amor si no se puede hablar. Entonces, cuando entra el viejo, ¿qué es lo que hace? Empieza a incrementar su lenguaje porque este viejo sí lo acepta porque no lo ve. Y le genera la necesidad de acercamiento. Exactamente, ¿no? Pero no es la necesidad de acercamiento, es la falta de vincularnos con nuestro amor. Es que viene él de una criatura, él es una criatura solitaria porque no viene de una madre, viene directo de un padre. Él no sabe qué es estar en falta porque nunca la tuvo. Nosotros de bebés sí la tenemos con padre y madre, pero lo que le pasa a la criatura es que solamente viene de un solo lado. Por eso no mata a Víctor al final, porque entonces si mata, estaría en psicosis, porque estaría matando al padre y se hubiera hecho un monstruo. No es un monstruo, es una criatura. ¿Por qué? Porque sí conoce el amor gracias a Elizabeth. Sí, justo. Nada más es en esta parte después de que Víctor mata por accidente a Elizabeth, que huye con Elizabeth. Es que Víctor sí mata a Elizabeth, pero él no quería matar a Elizabeth.
Pero la criatura jamás le iba a hacer daño a Elizabeth porque él conoció el toque femenino, el toque de vida. Que eso es lo que hace especial a la mujer. La mujer es la única capaz de albergar vida dentro de ella. El hombre no. Esta criatura, al ser puramente venida de un hombre, entonces, ¿dónde iba a estar su falta? Por eso él vivía en un estado silvestre. No sentía, o sea, sentía frío y todo, pero podía resistirlo, porque no está en falta. Y por eso nada más es una palabra. Todo para él era Víctor. Todo para él era Víctor hasta que llega el anciano y le dice, hay otra forma de vincularse que no nada más es el amor sexual con la mujer. También está este otro amor del padre bueno con el hijo. Entonces esta figura del ciego es importante porque le da a él esta parte de suplencia de lo que es un verdadero padre, que muchas veces nosotros lo vemos con nuestros abuelos. O con los tíos. O con los tíos, o con alguien que esté por arriba del padre, de nuestro propio padre. Y o sea, por lo regular los abuelos son los que reparan con los hijos, ¿no? Entonces, cuando él va a buscar a Víctor, él se mantiene en la oscuridad. ¿Por qué en la oscuridad? Porque precisamente no quiere ser visto. No quieres ser reconocido. Yo soy tu creación más terrible porque viene desde tu soberbia humana. Porque en cuanto me pongo enfrente de ti y tú me dices que te doy asco y vergüenza, entonces te voy a matar. No lo mata. Tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo mata. Lo lastima, pero no lo mata. Lo lastima como a él lo lastimaron. Sí, de hecho, justo es lo que dice, que si él lo ve como un monstruo, le va a enseñar también, va a convertirse en un monstruo y le va a enseñar humildad, que ahora... él va a ser el amo. Ajá, y ves cuando le tuerce la nariz. Sí, entonces estas palabras que hace, ahora yo soy tu amo, yo soy aquello por lo que no vas a descansar, porque te voy a perseguir. ¿No? Y entonces te voy a perseguir haciendo referencia a la culpa. Tú creaste esta abominación, ahora tendrás que pagar toda tu vida por ello. Pero cuando comienza, que vamos otra vez a otro viejo, cuando comienza a contarle la historia al otro viejo, que le perdona la vida tanto a Víctor como a la criatura, entonces él puede hacer esta metáfora del perdón. Finalmente, todo nuestro lenguaje es metáfora y el perdón es una metáfora, ¿no? Entonces, cuando él deja ir a Víctor, ¿qué hace de Víctor? ¿Sabes qué? Te voy a liberar de esta culpa. Lo reconoce como hijo. Exactamente. Y entonces, al final de la película, con este amanecer, porque ¿qué le dice Víctor a la criatura? Que el sol es vida. Me voy a llorar. Entonces, es que esta es una de las partes más profundas. Lo que le dice es, pues, si no tienes otra cosa más que vivir, vive. Y entonces deja de estar todo el tiempo de noche. ¿Y qué pasa con la criatura? Que en el amanecer se ve hacia la luz de la vida. Sale de la oscuridad, ya no tiene por qué ocultarse. No tiene por qué ocultarse porque ya perdonó al padre. Y hace referencia a su primer contacto bonito, que fue cuando lo vio y que le abrió la cortinita. Y exactamente, dijo, mira, ahí está el sol. Y de hecho, en esa parte, en la traducción, en la versión en español, pierde totalmente el sentido, pero en inglés es esta parte de sol, que es sun, y, o sea, de alguna manera... My son. Ajá, son, hijo. Sí. Bueno, esto es lindo. Sí, claro. My son, esta es la luz. Esta es la luz porque tú eres mi hijo, porque eres vida. Exacto. Después de estar hasta la madre de que no dijera otra cosa que no fuera Víctor, ahora sí es dime quién soy, pero ahora es desde el amor y no desde esa desesperación de... Hay un cuento de una recopilación que hace Augusto Monterroso en Antología del Cuento Triste, que se llama Isur, que es esta
hay un señor que adquiere a un chimpancé, él es lingüista, adquiere un chimpancé y él quiere demostrar que los monos también pueden hablar porque tienen todos los órganos fonoarticulatorios para poder hablar. Y entonces el hombre pide a este mono que hable y el mono no habla, pero se da cuenta que sí puede hablar. Y entonces llega a tal su desesperación que lo empieza a maltratar a tal punto que lo deja en aras de la muerte. Y el mono le habla una frase completa y muere. Okay. Esa es Antología del Cuento Triste, que me hizo mucho sentido en el momento que Víctor le está pegando a la criatura, porque no puede decir otra cosa más que Víctor. Y es que ¿cómo va a decir otra cosa más que Víctor? Si Víctor en ese momento era su mundo, pero cuando llega al mundo externo, al mundo interno, que es la parte fecunda, ¿no? Ya cuando llega la mujer con él para hacerlo entrar en falta, entonces él puede pronunciar la segunda palabra, Elizabeth, y es con el hombre viejo y ciego que él puede articular más palabras, porque entonces ya está en falta, porque ya está fuera. Por eso fue expulsado del castillo de una manera uteral, ¿no? O sea, salir por el canal. Sí, de hecho está muy puesto gráficamente en la película. Sí, pero plasmado de una manera muy metafórica de cómo nos sentimos nosotros en este mundo cuando entramos a la adolescencia, cuando empezamos a ser conscientes que tenemos que desear. ¿Qué quieres ser de grande? ¿Hacia dónde vas? ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué estás? Estas preguntas existenciales se dan básicamente en la adolescencia y es ya en la etapa adulta donde empiezas a ver de qué manera vas a sostener tu propia existencia. Lo que hace la criatura, él empieza a ver cómo va a sostener su existencia al ser una criatura inmortal. Entonces, esa existencia se da cuando abandona al cuerpo del Padre. A todos nos pasa, si nosotros queremos ser reyes, tenemos que renunciar al amor de los padres para que nosotros podamos fundar a nuestra propia familia, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace la criatura? Que por fin tiene identidad, sabe quién es, porque se asume como hijo de Víctor Frankenstein, a quien perdonó para él poder tener su propia identidad. Eso es salirse del deseo de Víctor. Sí. Para que él pueda tener su propio deseo. Eso. Y bueno, el hecho de que ahora el hijo que fue rechazado es quien finalmente da el perdón a Víctor, que este mismo güey necesitó desde la infancia. Claro, y que lo necesitó por el padre, no por la madre. Porque él siempre quiso que su padre lo reconociera para poderlo perdonar. Él nunca perdonó a su padre. Justo es el reclamo de mírame, dame un lugar en tu mundo. Sí. Y se vuelve el mundo para esa criatura. Ay, vaya. Bueno, y así es como llegamos al final de este precioso episodio. Agradecemos mucho la presencia de Seth. Vale, muchas gracias, Jackie. Y les recordamos seguirnos en nuestras poderosísimas redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como @bestiasocultas. Por otro lado, si están interesados en seguir la clínica de Seth, esta se encuentra en redes como un espacio de encuentro, para la redundancia. Y pues nada, hoy no tenemos frase de despedida, más que muchas gracias por escucharnos, por estar aquí, a pesar de que ahora sí tal vez hemos atiborrado las redes de tanto Frankenstein de Guillermo del Toro, pero pues me parece precioso que se esté hablando tanto de esto. A mí me gratifica demasiado y me hace muy feliz. Por otro lado, si quieren escuchar otra reseña muy preciosa, les recomiendo escuchar el podcast de mi querida Matilda la Muerta, Muerte Curiosa, el cual ya tiene su respectiva reseña y análisis sobre Frankenstein, además de episodios muy interesantes sobre la muerte, que pues eso es algo en lo cual se especializa la Mati. Entonces, pues nada,
Les agradezco mucho. Nos escuchamos el próximo jueves con un episodio ya totalmente diferente a lo de Frankenstein, ¿o no? Hasta la próxima.